Muy buen día, mi nombre es Eubaldo Junior Bravo Guerra y soy estudiante de la Universidad del Magdalena y estoy cursando ahora la materia de calor y ondas con el profe Ariday. Esta exposición es con fines educativos para aquel que la esté viendo y pueda adquirir conocimiento del tema a tratar. Como también tenemos el propósito de dar a mostrar que tenemos facilidad y comprensión del tema al profesor de la materia, el cual nos va a evaluar con este video. Hoy vamos a mostrarle un tema súper esencial para la física, un tema interesante, un tema que no aburre, un tema súper espectacular, el cual es la tensión superficial. La tensión superficial es un tema de la física que estamos cursando en calor y ondas o también se puede dar en termodinámica, el cual explica esa elasticidad que tiene el agua a que resiste algunos objetos y estos objetos no se hunden, el cual produce un fenómeno que tiene explicación y que se puede dar y se puede ver tan bello como lo es. Para dar la definición de la tensión superficial, todo mundo, y creo has visto tú, quien está viendo este video, que de pronto si estabas llenando un vaso y le echaste algo a ese vaso y el agua quiere salir de ese mismo vaso, pero no lo hace, sino que se queda ahí quieta, como vemos aquí en este alfiler, que el agua quiere salir del vaso, pero ahí está. Eso se llama tensión superficial. Pero para dar la definición de la tensión superficial, primero tenemos que dar y revisar conceptos anteriores, conceptos básicos, los cuales son la cohesión, es uno de ellos, la cual se refiere a la atracción que tienen las moléculas por otros de su mismo tipo. Y las moléculas de agua tienen fuerzas cohesivas fuertes gracias a su habilidad para formar puentes de hidrógeno entre ellas. ¿Qué quiere decir con eso? Que si yo tuviera la fuerza de cohesión con otra persona, yo me atrayera con ella porque somos del mismo tipo. Como son moléculas de agua y son del mismo tipo, ellas se atraen polo a polo. De todas las formas posibles se atraen y forman esa cohesión para la cual se puede derivar gotas de agua, se pueden derivar flagelos, se pueden derivar círculos que tú puedes ver, formas geométricas que crea el agua, como aquí en esta imagen, la cual por eso forma gotas de agua o popas, o puesto que has utilizado un gotero y has visto esto. Así que las moléculas del agua se mantienen juntas en el interior del líquido por medio de la fuerza de la cohesión. Y la cohesión viene a ser algo muy interesante para nosotros, ya que en la tensión superficial la cohesión y otros derivados de ella se componen para poder hacer esa tensión superficial. Así que ponemos como ejemplo el agua, pero esto pasa con todos los líquidos que existen. Aquí tenemos agua en el vaso y aquí tenemos agua también, pero no crean que nada más porque es el agua el que está aquí, son los únicos que existen en la cohesión. Recordemos que sin el fenómeno de la cohesión no se podría dar el fenómeno de la tensión superficial, ya que esta tiene que darse por obligación para dar el otro fenómeno. Así que es muy importante esta conexión. Por lo tanto, nos vamos a otra definición de otro punto muy importante, el cual tenemos que saber, que es la adhesión. La adhesión es la propiedad de la materia por la cual se unen y plasman dos superficies de sustancias iguales o diferentes, cuando entran en contacto y se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares. Esto pasa mucho, pero mucho entre dos diferentes estados de la materia. Líquido sólido, por lo regular, mira cómo se adhiere las gotas de agua a las telarañas o cómo se adhieren las gotas de agua a las plantas. Es por eso, por este fenómeno, que el agua es atraída por el otro sólido y se adhiere. Es decir, pasa entre dos sustancias diferentes como líquido a sólido. Generalmente la sustancia líquida es la que se adhiere a los sólidos, ya que cuando el fenómeno de adhesión es más fuerte que el fenómeno de cohesión, este líquido se adhiere a los sólidos. Es decir, si el fenómeno de adhesión es más fuerte que el fenómeno de cohesión, recordemos que el fenómeno de cohesión es que todas las partículas del agua se juntan y se atraen.
pero si la adhesión es más fuerte que la cohesión, obviamente el agua va a ser atraída por otros objetos. En esto quiere decir los sólidos, y puede ser cualquier sólido, no necesariamente tiene que estar vivo. Pero ahora, esto pasa entre los líquidos y entre las moléculas de los líquidos, ¿verdad? La adhesión, por lo general, se da entre estos dos. Pero comencemos con la definición de la adhesión. En líquidos, la adhesión es la fuerza de atracción entre dos moléculas de sustancias diferentes, que generalmente se trata de líquidos con sólidos, como ya te lo había dicho. Generalmente, la sustancia líquida es la que se adhiere a los cuerpos sólidos. Y ejemplos como estos tenemos bastantes, aunque los más comunes serían el agua y el vidrio. La fuerza de atracción entre las moléculas de sustancias diferentes de un líquido y un sólido generalmente se da en esta dirección. El agua es la que se adhiere al vidrio y por eso podemos ver vidrios como ventanas con partículas de agua, porque la fuerza de adherencia en los líquidos se da de esta manera. Otro ejemplo muy común es el aceite y el papel. Teniendo un líquido con un sólido, el aceite se adhiere al papel. Y así es la manera más simple de entender a la fuerza de atracción de dos moléculas de diferentes sustancias. Y estos dos conceptos nos ayudan a entender la tensión superficial. Así que esperemos que hayamos entendido la definición de la adhesión y podamos entender ahora el fenómeno de la tensión superficial. Ahora sí, entramos en calor y vamos a darle definición a la tensión superficial. Algo tan hermoso, mire cómo se ven aquí los mosquitos sobre el agua y no se hunden, o las plantas también no rompen la tensión superficial del agua. Entonces, vamos a definirla. La tensión superficial, en esencia, hace que la superficie libre de un líquido se comporte como una fina membrana elástica. Retomando el concepto de cohesión de las definiciones pasadas, la cohesión genera que un líquido se disperse y minimice su superficie formando gotas, porque como lo vimos, cada molécula de un líquido está rodeado por otras moléculas de líquidos, las cuales se cohesionan dadas las fuerzas en todas las direcciones. La atracción entre ellas por cohesión en todas las direcciones se compensa en cada punto excepto en la superficie, donde la resultante es una atracción hacia el interior únicamente. Entonces, la cohesión genera que las moléculas más externas se agrupen formando una membrana fina y la separa del aire, que es lo que está en el exterior. Entonces, esta cohesión dentro de nuestros líquidos, que es la fuerza que permite que las moléculas del agua no se dispersen y se agrupen, es la misma fuerza que se agrupen sobre la superficie formando una membrana fina y elástica que la separa del aire. Y esto es muy importante porque en esencia la cohesión de los líquidos, es decir, la fuerza que permite que no se dispersen los líquidos, es la que genera esta membrana es en la superficie. Y bueno, si no tenemos un recipiente, entonces también consideramos que el líquido minimiza su superficie formando gotas o pompas, o como tenemos las gotas de agua sobre vidrios, plantas, etcétera. Ahora bien, enfoquémonos en la superficie. La superficie se comporta como una red que ofrece resistencia a su deformación y por tanto una resistencia a romperse. Y esto es lo que hace la tensión superficial en los líquidos, puede hacer que esta membrana fina y elástica soporte el peso de algunos objetos e impedir que estos se hundan. En los líquidos como el agua, como por ejemplo las hojas de los árboles sobre el agua, tienden a quedar sobre esta superficie gracias a esta membrana fina y elástica generada por la cohesión de los líquidos, e incluso algunos insectos aprovechan esta propiedad del agua para desplazarte sobre el agua sin tener un hundimiento gracias a que la superficie de estos líquidos ofrecen
una resistencia a su deformación y una resistencia a romperse. Así que aquí vemos cómo la definición de tensión superficial permite que muchas cosas funcionen hoy en día, como por ejemplo los animales caminando sobre el agua o eh, árboles y hojas que quedan sobre el agua y pueden vivir ahí. Entonces, vemos como antes habíamos dicho que la cohesión y la adhesión son responsables de la tensión superficial. Entonces, aquí lo volvemos a recalcar para que vayamos resumiendo todo y vaya quedando todo siempre claro. Estas dos se conjugan para crear la tensión superficial, ya que el fenómeno de la adhesión hace que el agua se atraiga entre sí, creando esa elasticidad que no permite que algunos animales objetos sólidos rompan la tensión y se hundan, y al mismo tiempo la adhesión se atrae con el objeto sólido formándose un equipo para dar a nacer la tensión superficial. Así que se genera esa membrana elástica en la superficie. Aquí traté de definirlo para que usted lo comprenda, profe, para que usted lo comprenda y vea bien que estamos haciéndolo y estamos comprendiendo el tema. Así que vamos a seguir con este tema tan hermoso y pasamos a la siguiente diapositiva. Y pasamos a otro tema tan interesante como es la membrana elástica. La membrana elástica es lo que crea la tensión superficial, ¿vale? Aquí explicamos durante este dibujo la molécula en la superficie. Recuerden que anteriormente dije que las moléculas en el interior se atraían por todas partes, pero menos en la superficie, solamente se atraían para abajo, para el fondo. Arriba no se podían atraer porque no había moléculas allá. Así que esto era lo que creaba la membrana elástica, la cual no se deforma. Entonces, al ser una tensión superficial, un fenómeno que tiene una resistencia, este mismo, para que haya energía, se tiene que deformar, haciendo así que cuando un sólido esté sobre el agua, esta misma se deforme, pero en tal caso resista y no se rompa. Si vemos aquí cómo están las patas de nuestro mosquito, de nuestro animal, él está deformando esa tensión superficial, porque cuando tú ejerces sobre algo elástico la fuerza, ella se deforma, si no va a mantener su misma forma, como por ejemplo un resorte o una banda elástica. Si ejerce fuerte sobre ella, ella se va a deformar. Aquí tenemos las patas de nuestro mosquito, el cual vemos que deforma la tensión superficial del agua y hace unos hoyuelos, pero no la rompe, ya que no ha roto su resistencia. Pero siempre hemos dado ejemplos sobre el agua, pero no crean que el agua es el único líquido que tiene tensión superficial. No, no todos los líquidos tienen la misma tensión superficial. Aunque dimos como ejemplo el agua, hay muchos líquidos que también practican este fenómeno, pero algunos tienen más resistencia que otros. Aquí, por ejemplo, tenemos el mercurio. El mercurio es un líquido. Obviamente, cuando está en su estado líquido, tiene una tensión superficial mucho mayor que la del agua. Así que puede resistir objetos de pronto más pesados o más contundentes y no se va a romper su superficie. Así que dejar en claro que el agua no es el único compuesto o el único líquido que tiene tensión superficial o que todos los líquidos tienen la misma tensión superficial. Cada uno, por sus diferentes compuestos químicos, tienen tensión superficial diferente. También estamos evaluando la temperatura, porque la temperatura influye mucho. Como vemos aquí, un agua o una olla hirviendo porque se está evaporando, queremos señalar y queremos poner puntualmente que la tensión superficial disminuye al aumento de la temperatura. Esto debido a que mayor movimiento molecular disminuye la fuerza de cohesión. ¿Qué pasa? Que microscópicamente cuando la temperatura sube, las moléculas del agua se mueven rápidamente a una velocidad exagerada que hace que mueve el agua. Ese movimiento del agua que produce la temperatura elevada rompe la tensión superficial o la hace más, pero menos fuerte. Así que si usted en esta olla hirviendo pone una aguja, obviamente ya no se va a quedar quieta sobre la tensión porque va a romper la tensión superficial y se va a hundir, ¿vale? Porque la temperatura está muy elevada y las moléculas del agua se están moviendo demasiado rápido. Hay muchos cálculos, pero me interesó mucho este profesor, que la tensión superficial del líquido se calcula a partir del diámetro del anillo y del vapor de la fuerza, que mide el diámetro. El líquido se coloca en un recipiente con el anillo inicialmente sumergido mediante un tubo que hace
un sifón, se extrae poco a poco el líquido del recipiente. Creo que esto nos tendríamos que hacer en un laboratorio, pero me interesó mucho ese cálculo. Así que lo di aquí a conocer. Y aquí traemos un ejemplo, más ejemplos para terminar de este fenómeno, el cual aquí tenemos, no significa que para que sea la tensión superficial tenemos que estarla mayormente en el agua. Mira, estas gotas se produjeron por lluvias, pero como se adhiere el agua con el fenómeno de la tensión superficial a la planta, ella se pega y se queda ahí, produciendo gotas de aguas, ya que con el fenómeno de la adhesión, las moléculas del agua se atraen y no se deforman. Aquí también tenemos otro ejemplo de este insecto que está en el agua, pero no está rompiendo la tensión superficial, sino que solamente la está deformando, ya que todavía sigue sobre el agua y no se hunde. Es erróneo decir que está flotando porque no está flotando, solamente está descansando en el agua y no ha roto la tensión superficial. Como que también aquí tenemos otro alfiler, que el alfiler tampoco rompe la tensión superficial y no se hunde. Nosotros vamos a hacer un ejemplo aquí a continuación, el cual va a poner un ejemplo de tensión superficial y ustedes podrán verlo, profesor, usted podrá verlo y se estudiase que nosotros aprendimos. Vamos con el ejemplo. Ya. Vamos a practicar el fenómeno de la tensión superficial. Vamos a ver que en nuestra casa también podemos ver ese fenómeno que se produce en toda la naturaleza. Por ende, lo vamos a hacer con lo que pasa con las hojas de los árboles cuando caen en el agua, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar una hoja, un recipiente lleno de agua, obviamente, para saber esa tensión superficial. Entonces, siguiendo el experimento, ven, para que todos vean cómo se hace esta tensión superficial. Aquí tenemos el agua, acércate. Ustedes ven que el agua funciona como un piso, ya que su membrana está fuerte y es elástica, hasta que llega un objeto, ya sea por pesado, ya sea por su forma, rompe ese suelo. Pero funciona también como un suelo para algunos objetos, como por ejemplo esta hoja a la cual vamos a colocar en el agua cuidadosamente y vamos a observar que se hundió, pero vamos a colocar otra hoja y vemos que la hoja no rompe la tensión superficial o la membrana elástica del agua, así que ella está no flotando, es erróneo decir eso, sino que está reposando en el suelo del agua, por así decirlo. Esta membrana es fuerte y la hoja no rompe la tensión superficial del agua. Aquí tomamos como ejemplo el agua, pero con todos los líquidos puede pasar esto. Así que concluimos que el fenómeno de la adhesión con la adhesión y la cohesión se conjugan para crear esta tensión superficial, la cual podemos ver que los animales pueden no flotar, disculpen, sino reposar sobre el agua, ya que esa tensión superficial es elástica y se deforma, mas no se rompe, ya que tiene una resistencia porque las moléculas del agua se llaman entre sí, se accionan entre sí y forman esa tensión superficial, y que la cohesión con el sentido o el objeto sólido en el agua se adhiere a ella. Así que aquí vimos el experimento. Quedamos en esa conclusión. Gracias. Para concluir este hermoso y maravilloso tema, tenemos que la tensión superficial es una medida de la magnitud de la fuerza hacia el interior que actúa sobre la superficie del líquido, y cada líquido presenta un valor diferente de la tensión superficial que dependerá de la intensidad de la fuerza de cohesión en este líquido. Es decir, que la tensión superficial dependerá del líquido a analizar, porque en todos estos ejemplos aprovechamos el agua, que es el más común, pero esta tensión superficial puede aparecer en otros líquidos como la acetona, el alcohol etílico, el cloro o el cloroformo, el mercurio y el yodo, entre otros líquidos. Y algo muy importante a mencionar dentro de la tensión superficial es que la tensión superficial de un líquido disminuye
disminuye si lo mezclamos con otros compuestos químicos, como por ejemplo cuando vamos a lavar la ropa, le echamos detergente al agua para que esa agua disminuya su tensión superficial y pueda entrar a la ropa muy fácilmente y lavar la ropa. Es decir, que practicamos la tensión superficial en nuestra casa sin saberlo. Espero que este tema haya sido de su agrado, profesor, y que sepa que lo entendí a la perfección. Muchas gracias.